Buenas tardes, buenas noches, buenos días a todos quienes nos acompañan en este espacio. Hoy tenemos el privilegio de contar con la presencia de una destacada profesional que ha dirigido su trayectoria a tender puentes entre la ciencia, la conciencia y el bienestar integral. Se trata ni más ni menos que de la licenciada Beatriz Benavides Hilgard. Ella es Master Coach en Medicina Energética, formada bajo la rigurosa perspectiva de Be-Life Institute for Higher Consciousness, una institución reconocida por su enfoque vanguardista en el desarrollo humano y la integración de los campos energéticos en los procesos de salud y transformación personal. En una época donde la búsqueda de un equilibrio genuino entre cuerpo, mente y energía se vuelve cada vez más imperativa, la mirada de nuestra invitada nos ofrece herramientas profundas para comprender cómo los estados de conciencia influyen directamente en nuestra vitalidad. Beatriz, es un placer contar contigo. A los tiempos nos vemos. Yo había inclusive suspendido por razones de tiempo entrevistas, pero hoy vuelvo contigo. Qué mejor que volver contigo. Así que adelante con tu saludo a nuestros oyentes. William, qué gusto estar aquí junto a ti otra vez, con toda tu comunidad y las personas que se dan el tiempo para este espacio que estamos compartiendo. En verdad ha sido algunos meses quizá, pero yo sé que en espíritu y en conciencia estamos todos juntos. Así es, Beatriz. Tenemos un evento a fin de mes y quiero abordar este tema. Tú como coorganizadora y traductora de este evento, y me corriges si estoy equivocado, ¿podrías compartirnos quién es Máster del P, a quien se describe como un líder de pensamiento visionario, sabio, contemporáneo y experto en meditación? ¿Cuál es el núcleo central de su filosofía frente al bienestar humano? Algo muy especial es que este fin de semana Máster del P va a brindar una masterclass internacional en medicina energética y lo va a hacer de manera internacional con más de 50 países. Ya tenemos casi 60 países, personas registradas de diferentes caminos de la vida, y es un evento extraordinario. Describir a Máster del P es complejo porque es una persona, es como te dicen, ¿no? Una persona que usa muchos sombreros, una persona que tiene, por un lado, una amplia experiencia en cuanto a negocios y empresas en todo el mundo, pero a la vez que tuvo un llamado espiritual muy fuerte desde hace ya más de 40 años y que se ha dedicado incansablemente al servicio a través de lo que llamamos medicina energética, que ya lo vamos a explicar mejor, y mejorar la calidad de vida de las personas en más de 100 países, a más de 400,000 personas, de manera incansable. Es alguien que es un autodidacta en una parte, pero otra persona que ha aprovechado al máximo su deseo de servir para crecer, para investigar, para dominar el tema de la meditación, de las artes marciales, su propia habilidad psíquica e intuitiva a un nivel superior que le ha permitido realizar sanaciones milagrosas, pero también dirigir muchas organizaciones nacionales e internacionales, porque su objetivo finalmente ha sido multiplicar esta capacidad de servicio a nivel mundial y apalancarnos a todos los que estamos en ese mismo camino. Así que eso es lo que te puedo decir. Es mi maestro hace 20 años, que lo conocí cuando yo necesité ese apoyo, estaba en esa noche oscura del alma y tuve sanaciones milagrosas en mí y en mi familia. Y por otro lado, ha sido un gran guía, siendo autor de varios libros, creando muchos cursos e institutos. Entonces he podido crecer estos años a su lado y también digerir y asimilar y aprovechar su filosofía. Crecer esos años a su lado, muchos años has dicho. ¿Cuántos años aproximadamente tienes con Máster del P y cómo fue que llegaste a él? Tengo alrededor de 20 años desde que lo conocí. Ya. Ahora decirte que estoy oficialmente junto a él en cuanto a la parte de certificarme en sus cursos o en los cursos de los institutos que él ha creado, y con la responsabilidad de llevar esto a nivel de América Latina, pues es más reciente, ¿no? En los últimos 10 años, los últimos 5 años, ya como mi carrera formal ya a nivel regional.
pero cuando lo conocí hace 20 años, yo estaba con una especie de noche oscura del alma y además con muchas dolencias físicas. Yo no sabía, pero tengo, no sé si todavía lo tengo, la espina bífida, pero llegó un momento en mi vida cuando tenía 20 y pico que ya no podía ni caminar porque me dolía tanto la espalda y me dijeron los doctores, usted ya no va a caminar. Entonces empezó mi agonía y mi búsqueda por la salud natural y empecé a ver yoga, empecé a ver ni sé qué, todas las cosas que no me desahuciaban, ¿no? También lo descubrí porque me di cuenta después que yo era una persona psíquica, es decir, que tenía una sensibilidad extrasensorial para percibir sentimientos, ideas, la energía de otros, pero yo no sabía que eso era, entonces estaba muy confundida y atormentada porque pensaba que todo lo que sentía William era yo misma. Entonces, si había enojo, había tristeza, había esto, yo pensaba que yo era eso, y a través de la formación que tuve con él, ya entendiendo la estructura de la energía, después de haber pasado por muchísimo, él fue la persona que me pudo decir, no, estás percibiendo, estos son poderes internos, se funcionalizan, se convierten en capacidad de medir la energía, en palpitarla como una especie de resonancia electromagnética, pero energética, y se convirtió en un talento y eventualmente en mi camino de servicio y en mi profesión, por decirlo así, mi carrera. Entonces, este ha sido un camino, te cuento esto así, mi papá estuvo con cáncer, Máster hizo una sanación, mi papá lloró en una sanación, parece que se transformó en algo en él, el cáncer se fue, cuando yo estaba embarazada, mi hija venía mal, Máster intervino, tuve un parto en casa maravilloso, entonces pasaron muchas cosas en mi vida que me fueron confirmando que este camino, que era entre científico pero espiritual, pero también para que yo tenga una carrera, que tenía tecnología espiritual, tenía tantas cosas extraordinarias, se convirtió ya en la estructura que fui creando para mi propia vida. Son muchas experiencias enriquecedoras que has tenido en todo caso con Máster del P. El material del evento señala que la humanidad enfrenta niveles sin precedentes de estrés, lo que se conoce como burnout, depresión, ansiedad y lo que llaman fatiga por compasión en personas dedicadas al cuidado de otros. Es decir, hay personas que tienen enfermedades crónicas o catastróficas y otras personas, generalmente familiares, o pueden ser personas contratadas, son las que están atendiéndole. Desde la óptica de la medicina energética, ¿cómo se explican y se abordan estos desgastes cognitivos y emocionales de manera distinta a los modelos convencionales? Es una súper buena pregunta y es muy importante porque cuando conversamos nosotros con nuestros familiares, amigos o nos vemos, la mayoría de gente te va a reconocer que está más agotada o está más agobiada que antes. Y puede decir, no, es que trabajo mucho o es que en mi casa hay problemas, pero ¿qué pasaría si es que en realidad estamos en un ecosistema energético cada vez más decadente, donde la calidad de energía de vida se está deteriorando? Y como no es un parámetro racional, no lo tomamos en cuenta. Decimos, sí, el smog, sí, la polución, pero ¿qué hay si es que hay polución y smog en la vitalidad, en la parte emocional, mental, espiritual? Por decirlo con unos términos metafóricos, ¿no? Para las personas que trabajamos bajo esta plantilla de medicina energética, William, todo esto que te describo es parte de la anatomía energética del ser humano, de su campo de energía, la parte invisible de la salud y del bienestar. Entonces, estas cosas que nosotros notamos de manera psíquica y también la gente común lo siente y lo percibe, no digo común en mal sentido, simplemente no necesariamente gente que está dedicada a lo psíquico. Las personas naturales, profesionales, sentimos eso. Tenemos esa mirada, quienes nos dedicamos a esto con pacientes, con clientes, con mentoría, dando cursos, somos un radar que está percibiendo esto en todas partes del mundo, en nuestro instituto, y sabemos que para que haya salud, realmente haya salud, tiene que haber una fórmula que se debe cumplir. Esta fórmula es la fórmula última de la salud y el bienestar. Significa que para que haya una salud buena o una transformación en una enfermedad, la proporción de energía de salud, de energía de vitalidad, de bienestar, tiene que ser exponencialmente mayor a la energía de deterioro y de decadencia. Si esto fuera una ecuación, debería ser que yo tenga, por ejemplo, 10 puntos de energía de luz, de salud, de bienestar y solo 2 puntos de oscuridad.
Pero ¿qué pasa si yo veo y percibo que la energía está miti-miti, está 50-50? ¿Cómo va a haber ahí un cambio? Esto que te menciono está pasando a nivel de vitalidad, para que la gente pueda sostener sus órganos sanos a nivel emocional, por eso hay depresión, hay ira, hay problemas con el sistema nervioso, a nivel mental con el agotamiento, mind fog, esto que llamamos el burnout, y a nivel espiritual como una noche oscura del alma. Por eso, este curso, esta masterclass, se trata de poder revertir estas cosas. Hay 5 niveles de salud, William, que nosotros consideramos juntos en una síntesis. Si podemos empoderar a las personas en esos niveles, podemos lograr que haya ese cambio de proporción. Y si hay una comunidad y un montón de gente que usa ese mismo método, entonces por sinergia y por apoyo, todos podemos multiplicar que sí sea exponencial el bienestar, sea cuántico, y entonces podamos ya como comunidad quitar ese deterioro. Eso es lo que te puedo decir. Ya, claro, ahí estaríamos hablando de psicólogos o personas que trabajan en el área de las neurociencias y que podrían estar de alguna manera emparentados con esto de aquí y estos 5 niveles de salud y la evaluación del cociente de salud total podría, el conocimiento de esto podría ayudar mucho. Sobre todo lo van a entender lo mejor que personas que no están en esta área, ¿no? Pero sí me gustaría que nos expliques cómo funciona este modelo multidimensional y por qué es crucial para entender la verdadera raíz de los desequilibrios. Bueno, antes que nada quería hacerles a todos la propuesta de que no releguemos el tema de la salud y bienestar, probablemente solo los especialistas, porque para poder abarcar los 5 niveles de salud, podemos hacerlo las personas más, podemos hacerlo niños, pueden hacerlo personas que están en su casa, como amas de casa, porque juegan otras reglas dentro de la capacidad humana que no son solo profesionales. Tienen que ver con otras cualidades y sobre todo lo más importante es el don de servicio, el don de querer hacer el bien. Es lo que realmente sirve, y una capacidad intermedia mental de poder seguir un protocolo. Pero mi punto es que la mayoría de gente que quiere hacer el bien puede practicar, según estos términos, la medicina energética. Hay otras cosas, quiero aclarar, la medicina bioenergética, que es una escuela, hay parámetros en otros tipos de cosas, pero quiero decir que la referencia que hago es específicamente a este programa, a este instituto y a esta metodología, William. Ahora, la pregunta que me hiciste sobre cómo ver el origen de la enfermedad en esta parte multidimensional es muy simple, porque es parte de lo que ya vivimos comúnmente. Por ejemplo, todos estamos acostumbrados a entender que hay diferentes emisoras de radio, ¿verdad? Y que uno cambia el dial y te conectas y enchufas con diferentes dimensiones, podríamos decir. O podemos decir, bueno, hay una frecuencia que es la de la radio, otra es la de la televisión, otra es la del internet, otra es la del infrarrojo. Es decir, nuestro mundo está en una interacción multidinámica de ondas que ocurre continuamente. En nuestro sistema energético humano, todos nuestros sistemas tienen también una irradiación o emanación vibracional. Entonces, si uno puede ubicarla y entender de dónde sale esa emanación, o por ejemplo, cuando la energía está presente, cuando hay falta de energía, cuando hay exceso de energía, cuando hay constipación de la energía, son principios realmente muy simples que ya con el conocimiento tecnológico que tenemos no se nos va a hacer difícil entenderlo y aplicarlo, y luego usar las estrategias apropiadas. 3 cosas principales: cómo subir la vitalidad, porque sin la batería, es como hablar de un celular, si la batería está al 5%, no va a haber funcionamiento, no importa qué tan bueno sea el celular. La otra es exceso de energía. Si uno está demasiado cargado, por decirlo así, de tensión, de estrés, el desempeño va a ser torpe, caótico, y uno puede incluso lastimar a los demás. ¿Y cómo se ve en lo físico? Inflamación, dolor, tumores, cosas que crecen, ¿verdad? Esos 2 principios son principales. Y lo otro es cuando hay negatividad, cuando hay maldad y cosas así, que son ya términos más espirituales, y las contrapartes que tienen que ver con principios espirituales, valores y con el propósito de la vida de las personas. Entre estos 4 ejes estaríamos trabajando esta metodología. Ya, entonces estamos hablando básicamente de equilibrio y
energético y armonía energética quizás también, ¿no? O sea, no encuentro otra palabra. En todo caso, el equilibrio y la armonía es lo ideal, es lo que se busca para que haya salud integral. Pero también quiero preguntarte si es que estos tiempos en que vivimos ahora mismo en el año 2026, o si queremos retroceder un poquito y agarrarnos al 2020, los últimos 6 años, en los cuales ha habido no solamente una serie de situaciones que han afectado sin duda a la psique humana, sino que también han aparecido cuestiones como la inteligencia artificial, cosas nuevas que están redimensionando todo lo que está pasando, ¿no? Toda nuestra vida. No es lo que era, tú, del 2010 para atrás, o del 2000 si quieres, que era una vida completamente distinta, teníamos un mundo distinto. Esa situación está desequilibrando nuestra energía. ¿Cómo nos está afectando? Sí, bueno, es un punto importante el que tocas. Desde las cosas que, no solo Máster del PA, pero si tú ves desde predicciones y los estudios de diferentes grupos, no solo espirituales, pero también científicos, hay una demarcación energética entre, antes decían el fin de los tiempos iba a ser el 2000, ¿te acuerdas? Ajá, Se va a acabar el mundo, luego dijeron no, que el 2012 porque se acabó lo de los mayas, y no hay mentira en ese sentido. También se habla de la venida de Jesucristo, los budistas hablan del nuevo Buda, Lord Maitreya, en el Islam el Imam Mahdi, es decir, hay una conciencia humana que entiende que hay una especie de punto de quiebre entre un viejo tiempo y un nuevo tiempo. Pero ¿cómo entender qué significa eso y cómo se hace una transición del cambio de era? Es algo muy abstracto. Entonces, ¿por qué te menciono esto? Es porque en esta demarcación del cambio de era, la era que se acabó es la era de Piscis y el icono es el pez, ¿verdad? Estos peces. Y luego viene en esta era, se va retrocediendo en el tema de épocas de 2500 años, en lo que llamamos el horóscopo, estamos en la era de Acuario. Yo me acuerdo que había una canción hippie, ¿no? Aquarium, así, los 60 decían, algún día venir la era de Acuario y todo va a ser felicidad, etcétera, ¿no? Entonces, si uno empieza a ver las cosas desde ese punto de vista, se sabe que el cambio de era iba a traer, o se piensa que traería la era dorada de la humanidad. Y muchos lo relacionaron con el tema también de la tecnología, de que uno ya no haga las cosas, el futurismo, el progreso, etcétera. Pero lo cierto es que antes de que haya una verdadera nueva era, tiene que acabarse el clímax y los resultados, los residuos de la vieja era. Entonces, estamos en esa época a nivel energético, donde está lo peor de los residuos, de lo más intenso que va quedando, de la exageración, de la manifestación de lo peor y lo mejor de la última era. Es como que estuviéramos sacando lo mejor y peor de la era analógica para entrar a la era digital. Solamente que ahorita entramos a esta era donde la IA podría ser un gran aliado o podría ser una gran destrucción. Y en mi opinión, lo reservo a todos, va a depender tanto de cómo la humanidad no pierda su propia integridad, dignidad y conciencia y siga decidiendo gobernar su propia vida y hacer nuestro mejor camino. Creo que el peor enemigo de la humanidad ahorita, William, es la comunidad, la complacencia, el conformismo, que es lo que nos podría hacer perder nuestra humanidad. No sé qué piensas tú. No, definitivamente los tiempos que vivimos son bastante distintos, bastante especiales, y creo que va a depender de cuán preparado cada individuo esté para asimilar eso de una manera positiva, para aprovecharla, ¿no? Porque todos los descubrimientos que se hacen tienen dos aristas. Puede ser utilizado para bien o para mal. Entonces va a depender mucho de la madurez que tenga cada individuo y de la masa crítica de una sociedad que pueda aprovechar eso en bien. Quiero ir a la aplicación práctica y somática que vamos a aprender a través de, digo vamos porque estoy inscrito y voy a estar también presente en esas clases, en esas charlas
importantísimas de Máster del P. La capacitación promete enseñar herramientas muy puntuales como técnicas de respiración para alcanzar las 4 etapas del sueño, equilibrar las hormonas y fortalecer el sistema inmunológico, etcétera. ¿De qué manera estas prácticas energéticas logran un impacto somático, o sea, en el cuerpo, y ayudan a prolongar nuestro health span, es decir, el periodo de vida con salud y vitalidad? Hemos usado estas técnicas, William, ya en la práctica quienes nos dedicamos, incluso en clínicas de sueño, por ejemplo, yo en terapia con pacientes o personas que no pueden descansar, con depresión, con ansiedad, y hay una ciencia atrás de cómo respirar, hay una ciencia en cómo fluye el aire, pero hay una ciencia energética también atrás de esa combinación de cómo respirar, de cómo la energía fluye y qué efecto tiene en el sistema nervioso. Es curioso que no nos hayan enseñado eso en educación física, que no lo hayamos aprendido en crianza y que quizá algunas filosofías o estructuras orientales las tengan más claras. Pero en tal caso hay tradiciones milenarias que ya han aplicado esto continuamente, simplemente que han sido más como en entornos místicos o en entornos quizás especializados, deportivos, qué sé yo, de trauma, y no como algo para la vida cotidiana. Pero es cierto, yo misma las he vivido, he visto a mis grupos, lo he visto internacionalmente con Master LP y con nuestros clientes, pacientes, que cuando uno respira de estas maneras y combinas la respiración de una cierta forma, con un cierto ritmo y el enfoque en centros energéticos, los centros de energía en nuestro cuerpo están todos alineados con nuestras glándulas. Lo que quiere decir es que va a haber un efecto en el sistema, ¿cómo se llama? El sistema endocrino y el sistema nervioso también simultáneamente. ¿Cómo integrar ambas cosas? Es algo que se aprende en la experiencia de usar estas técnicas, William. Pero si uno lo hace, hay un efecto real. El efecto de poder relajarse profundamente, el efecto de que la congestión de energía se vaya sin que uno reviente o se implote, el efecto de poder sentirse con más vitalidad. Y con más vitalidad uno puede descansar mejor porque tiene los ingredientes para poder relajarse y no estar como que al límite. Y Master LP ha trabajado muchísimo en este tema del sistema nervioso porque se ha deteriorado en la humanidad. Y como, perdona que me voy a saltar un poquito, pero en verdad este curso se lo estamos haciendo becas para las personas que quieran hacer el bien y quieran cuidar y que cuidan y ayudan a otros, incluso si no es profesionalmente, pero para médicos, psicólogos, médicos, especialistas, incluso amas de casa, bomberos, abogados, a veces tienen que cuidar a sus clientes, pero el punto es, los que cuidamos a los demás tendemos a agotarnos muchísimo, porque solemos poner de nuestra energía para poder equilibrar y sostener a los demás. Sí, sigue. Sí, en este curso la vitalidad va a ser lo primero que vamos a recuperar y vamos a empezar a tener el fruto de estar más estables para que el sistema nervioso se regule mejor y con eso podemos alargar y prolongar nuestra vida. Porque, William, en nuestra alma y en nuestra encarnación hay promedio, y por la genética que tenemos, hay un promedio de cuánto vamos a vivir. Pero si se deterioran las fuentes de energía que recibimos y no sabemos cómo multiplicar el absorber energía, ese health span o ese periodo de salud que podemos tener como humanidad puede seguirse bajando. Y eso es lo que estamos viendo. Estas técnicas pueden revertir esa situación y alargar nuestra vida. Comprendido perfectamente. Y habías mencionado entre los profesionales que pueden tranquilamente aprovechar este conocimiento los abogados. Efectivamente, a ver, la profesión de abogacía está bastante deteriorada en su imagen desde hace cientos de años, no de ahora. Hay un libro que se llama El alma de la toga que habla sobre el deber ser del abogado y es el contrario totalmente a lo que vemos. No quiere decir con esto de que no hayan profesionales del derecho que sean dignos. Hay gente, yo tengo la suerte o la bendición de Dios de conocer a personas, a colegas que realmente son gente de sacarse el sombrero, son gente muy ética. Pero también tengo que decirlo, hay una gran cantidad de personas que
dejan mucho que desear. Pero aparte de eso, Betty, no sé si te comenté alguna vez, yo estoy tomando una maestría en psicología clínica y psicología de la salud con mi hijo. Mi hijo también está tomando esa maestría. La diferencia es que mi hijo es psicólogo y yo soy abogado. Pero creo que me va a servir muchísimo. Y sabes que este tema de la respiración es parte de lo que nos enseñan. Sí, o sea, mira cuán extendido está este tema de lo energético y de la respiración, que ya no es tabú para la ciencia tradicional, porque antes le veían con recelo, ¿no? Como que algo, no, estos son raros, estos son personas que creen en cosas que no son científicas, pero no, ahora para nada, está totalmente corroborado y lo aconsejan. Ahora, se menciona también el aprendizaje de técnicas para crear escudos energéticos y psíquicos que protegen las tres capas del aura y el cuerpo físico. Esto me llama muchísimo la atención porque como abogado, Beatriz, créeme que estoy expuesto a cosas increíbles. Qué perversidad, cuánta maldad, cuánto intento, deseo, y por ambición simplemente, pero creo que la ambición es lo más grave y es el percutor de todas estas anomalías que hay. Coméntanos un poco de esto, por favor. Sí, William, aquí es donde vamos a entrar a todos a Hogwarts, no mentira, vamos a entrar a X-Men. Sabes que este tema de saber cómo manejar la energía, hay personas que, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo para ir y hablarte de los escudos y lo otro. Hay gente que la mayoría quizá en nuestra ingenuidad pensamos que eso que pensamos se queda en nuestra cabeza. Suponte que una persona está viendo a otra y la envidia y dice, ay, este infeliz, que ni sé qué, ojalá que ni sé qué, o seguramente hizo ni sé qué. Uno pensaría que esa idea, por darte un ejemplo, se queda en nuestro cerebro, pero no es verdad. Todos los pensamientos, los sentimientos existen y se traspasan en el Wi-Fi del planeta. Quiere decir que todos, aunque tenemos nuestra individualidad y nuestra personalidad, compartimos la energía emocional del planeta, la energía mental del planeta, la energía espiritual del planeta y la energía de vitalidad del planeta. Entonces, el mundo en realidad es un campo de batalla psíquica, William. La única diferencia es que hay personas que pueden, como el Doctor Strange y esas figuras que vemos a veces, nos hemos animados como estos héroes de fantasía, entienden cómo funciona eso y usan su intención y usan ciertas técnicas para protegerse, para no dejar que la maldad llegue. Muchos lo hacemos a través de la religión y le pedimos a Jesús, le pedimos a Dios que nos protege y bendiga, que también funciona y está bien. Por favor, no quiero que nadie crea que la medicina energética le va a quitar sus prácticas espirituales o terapéuticas o médicas. Es realmente un complemento. Y ya voy a volver al porqué. Entonces, cuando un mentor que sabe hacer esto y lo ha hecho por tantos años y tantas décadas te enseña cómo hacerlo, empezamos a dominar ya los planos de nuestra conciencia y de esta interacción que es inevitable en las frecuencias de radiofrecuencias del planeta. Vamos a poder, por eso, protegernos del estrés y la ansiedad que está en nuestro entorno, la mala fe. Incluso uno va a aprender a controlar su propio carácter, porque cuando ya sabes que todo lo que piensas en verdad se va, y también recibes, igual que los sentimientos, William, todos los animales que mueren faenados sufren y ese sufrimiento no se va al espacio, está en el ecosistema emocional del planeta. Y tenemos que saber que esa carga la tenemos todos y las personas que comen eso, la carne, y no estoy tratando de decir que sean vegetarianos, pero es entender que hay muchísimo más sufrimiento del que creemos y luego nos preguntamos por qué estamos mal. Así que aprender estas técnicas y irradiar energía, nos vamos a dar cuenta que es tan fácil como usar el celular y aplastar un botón. Vamos a entender cómo esos switches solo tienen que encenderse para también aprender a irradiar energía de bienestar y aprender cómo crear capas de energía en los lugares correctos, de las dimensiones correctas para protegernos de la toxicidad y la negatividad del entorno. ¿Esto es lo que llaman el campo cuántico o estoy equivocado? ¿O esto es otra manera de mencionarlo?
La parte del campo cuántico es un concepto que viene más desde la posibilidad de crear y es más como hacia la línea de tiempo o a la línea de las posibilidades, que sí es uno de los niveles de conciencia, William. Pero en otros niveles más prácticos hacia la parte del cuerpo físico, hay una capa de energía, por ejemplo, que estrictamente se vincula con la vitalidad y salud de tus órganos, por ejemplo. Y otra capa que realmente son nuestras emociones y sentimientos, y que esa en la mayoría de la humanidad está súper contaminada. Y te prometo, William, y dime tú que estás estudiando psicología, si no es extraño que no se hable de salud emocional en los libros, y siempre salud física y salud mental, pero la parte emocional pareciera que solo existen las terapias de pareja, en un mundo no oficial, cuando es el área de mayor sufrimiento y dolor y la parte menos diagnosticada en la vida humana, menos cuidada y tratada. Pero eso también es un campo que está muy contaminado, lleno de dolor, sufrimiento, y la gente no sabe cómo desfogarla. Por eso o se enferma, o se vuelve loca físicamente, o empieza a tomar pastillas, pero en realidad también se tiene que sanar y proteger. Hace un momento atrás tú mencionaste algo que me gustó mucho que lo traigas a colación, y es el sufrimiento de los animales. Justamente ayer y hoy, los 2 días, llegaron a mí porque, no sé, son cosas así providenciales. Llegaron a mí unos videos a donde vacas estaban escuchando música. O sea, había una persona, en un video estaba un señor con una trompeta y les tocaba y venían algunas vacas donde él. Después veía otro que estaba con un acordeón, así mismo venían unas vacas. ¿Por qué la importancia de las vacas? Porque las vacas son las que, es la carne, la carne de res que comemos generalmente, ¿no? No sé si tú la comes alguna vez. Y en otro, hoy día veía a una chica que tocaba una guitarra y estaba una vaca recostada sobre las piernas de ella. Ay, Y qué qué cosa, locura. era enternecedor porque, o sea, quizá es que esto no pueden comprenderlo así nomás cualquier persona. Creo que hay que tener cierta sensibilidad para poderse conmover hasta las lágrimas y ver cómo un animal que nosotros nos lo comemos. Y he llegado a pensar a veces que fuera si vinieran seres de otros mundos y nos vieran a nosotros como alimentos y se dedicaran a cazarnos y a comernos. O sea, créeme que nos lleva a pensar eso, ¿no? O sea, el animal es un ser senticonsciente, tiene sentimientos, no solamente es consciente, sino que tiene sentimientos. ¿Qué piensas? Así es, William. Sí, te cuento que soy vegetariana hace 20 años, desde que conocí a Master, pero vengo de una familia que comía carne y de hecho pensaba y me decían, no, Beatriz, no puede ser, porque yo no quería comer carne desde que era niña, pero me decían que tenía que comer porque si no me iba a morir de desnutrición. Y tuve, bueno, esa creencia por muchos años hasta que, como te contaba, tenía experiencias psíquicas muy dolorosas. Yo, en verdad, era una persona que sufría mucho, pero luego entendí que no era yo la que estaba sufriendo, sino que estaba sintiendo el mundo, algo así, ¿ya? Y yo sé que la mayoría del sufrimiento que no percibimos, mucha gente vive en un estado de cortisol y de su sistema nervioso donde ya no siente, está adormecido sus sentimientos porque ya llegó al umbral máximo de sensibilidad y de ahí ya no quiere sentir más. Y puedes decir que son indolentes, pero en realidad es como si simplemente nos tapáramos los ojos y ya no viéramos lo que pasa ahí, pero como está tapado ya no lo siento, ya no me duele, ¿ya? Eso es lo que realmente nos pasa. Y te lo cuento porque en el tema de los animales, yo dejé de comer carne y mi sensibilidad mejoró muchísimo. Fue como si hubiera quitado un peso de encima increíble. Pero hay consecuencias. Solo quiero contarte y contarles brevemente que estuve haciendo la investigación de lo de la vaca loca cuando vi que eso pasó y fue algo que pasó en Inglaterra porque empezaron a darle vaca de comer a las vacas. Ya pasan como 30 años eso, ¿no? Sí, pero imagínate qué locura. ¿Cómo sabemos que realmente no se está profanando la vida de un animal vegetariano? Porque las vacas son un animal manso que jamás mataría a nadie.
y se le da de comer los huesos y las cosas de otro animal para hacer más productiva su carne, se profana el principio del animal, que es un animal manso. Está en los pesebres con Jesús, ¿verdad? Animal manso, inofensivo. Y luego que eso se revierte en una enfermedad neurodegenerativa que le pasaba a los caníbales en África y que luego se convirtió en un problema en la sociedad. Entonces, las predicciones están en que a partir de seguir digamos, fomentando ese sufrimiento de estos animales, ellos no nos van a atacar directamente, pero hay tantos virus, bacterias y enfermedades que pueden venir en consecuencia, que se han predicho, William, y te lo digo porque nuevamente no es que quiera que la gente sea vegetariana, pero sí les puedo proponer que vayan investigando nuevas maneras de comer, cosas que no traigan sufrimiento de otros seres, porque nuestra energía se vuelve más sana, más limpia, cargamos con menos estrés y contribuimos a la vida de estos otros seres sintientes. Mira, hay un pasaje interesantísimo en la epístola de Pablo a los Romanos, capítulo 8, verso 22, que en la versión Reina Valera dice así. Dice, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. No habla solamente de la humanidad, del hombre, de la especie humana, habla de toda la creación. Es decir, que en estos temas, Dios está considerando a toda la creación. Hay gente que vive y piensa pues en su insolencia, en su soberbia de que la especie humana es la única que le importa a Dios y que a Dios no le importan las vacas, los perros, los gatos, el resto de la creación. Y a Dios le importa todo, ¿no? El gran misterio que hay en esa frase no vamos a pretender en estos momentos explicarlo, pero una cosa es clara, toda la creación está involucrada en esto que llama dolor de parto. Dolor de parto es algo que es un dolor sin igual, un dolor muy fuerte, tú lo sabes porque tú has parido, yo no. Oh, sí, se ve que se siente como si uno fuera a morir y luego finalmente das a luz a un ser precioso. Entonces, sí. Nada más una reflexión hacia el cambio de era, y esto es un parto que estamos viviendo como planeta y como humanidad en muchos niveles. Y en esa transformación es verdad que va a haber un desgarramiento, un despellejamiento, por ser un poco tosca con el término, pero sí, porque es un poco brutal el hecho de dejar el viejo yo. Mientras más luz, más claridad tenemos sobre cómo realmente son las cosas, dejamos de estar distraídos para no sufrir y como entretenidos, y empezamos a aceptar y entrar más y alinearnos con la verdad o con la capacidad que podemos de responsabilizarnos, de tomar acción. Evidentemente vamos a cambiar, nuestra conciencia nos va a pedir que hagamos upgrades, que hagamos cambios en nuestro estilo de vida, en nuestra manera de tratar a los demás. Muchas veces, William, somos los peores con nosotros mismos, somos buenísimos con los demás, pero el rato de entendernos, de ver qué traumas tenemos, qué cosas deberíamos hacer para cuidarnos mejor, nos falta la capacidad. Y este curso tiene que ver con el equilibrio, como tú decías, la armonía. Por eso queremos darle este regalo a las personas que quieren cuidar de los demás a largo plazo, y eso requiere un equilibrio con uno mismo, nuevas herramientas, porque en un mundo tan deteriorado, si uno tiene una sola herramienta, no es suficiente ya. Yo te puedo decir, tengo la mejor máquina para el cáncer, sí, pero si yo no logré transformar la conciencia de la persona que tiene ese cáncer y ir al origen de por qué le dio, o quizá hubo una bruja o alguien malo que maldijo a su familia y no llegué de alguna manera a la parte espiritual de eso, la fórmula ya no está completa. Pero en este momento de la tierra del tiempo tenemos más profesionales, menos celosos, menos competitivos, que son capaces de unirse y traer todas las fortalezas y especialidades para ayudar y crear milagros juntos. Y ese es nuestro llamado, William, el de poder compartir lo mejor que tenemos para que todos podamos multiplicar un efecto de generosidad y de colaboración desde nuestras fortalezas y expertise. Ojalá que esta clase pueda ser fabulosa para todos los que se quieran inscribir. Seguro. Hay un paradigma que plantea Máster del P que dice sanar a los saludables. ¿Qué significa este concepto en el marco de la gestión preventiva de la salud? Es una idea revolucionaria, y también creo que muchos estamos ya en eso,
Porque cuando uno se enferma físicamente y ya tienes un síntoma, es porque la enfermedad, que a veces empezó en otro plano, una dimensión más sutil, ya de la conciencia, empezó quizá con una idea, con algo que me dijeron, o con un resentimiento, o con que empecé a tomar cierto hábito y empecé a deteriorarme hacia una manera de dormir mal, comer mal, consumir toxinas, lo que sea que haya pasado. Ir al casino, ver porno, ¿no? A la gente le pasan tantas cosas. El punto es que cuando ya hay una crisis física o en las relaciones, es casi que ya demasiado tarde, te toca tratarlo como enfermedad. Pero sanar a los sanos quiere decir que puedo anticiparme al lugar donde las cosas se originan, mientras la persona tiene su salud física y mientras tiene fuerzas para evitar que llegue esa crisis, para transformar desde la conciencia antes de que se fisicalice, antes de que se convierta en un mal hábito, antes de que tenga que invertir miles de dólares en un hospital para prevenir justamente la fisicalización de eso. En la energía, William, y eso lo vamos a ver en la clase, todo ya existe, el potencial de las cosas ya está. Simplemente puedo agarrarlo antes de tiempo en un plano más sutil o casi que ya me toca agarrarlo en lo físico y trabajar ya con las herramientas físicas. Bueno, enfocar todo lo que, o abarcar todo lo que comprende y que está en el brochure, nos llevaría 2 o 3 horas, pero quiero así ver las partes más importantes, o al menos las que yo considero importantes, y es, por ejemplo, las condiciones y el karma de las enfermedades. Háblanos de eso un poquito, el karma de las enfermedades. Sí, esto es un concepto interesante. La gente comprende el karma como algo del hinduismo, qué sé yo, lo que o un principio universal de que se cosecha lo que se siembra, y esto se puede traducir de una manera un poco más compuesta a las enfermedades. Como te decía, hay causas que tienen que ver desde lo que podríamos decir epigenética o bien ancestral, porque nuestros ancestros tuvieron unas tendencias y eso permaneció en nuestro linaje y continuamos haciendo lo mismo, que produce los mismos resultados, o a veces hay un tema de maleficio. Te voy a dar una idea, suponte que hace 4 generaciones un familiar nuestro atracó a una comunidad y mató a todo el mundo y todas esas viudas y niños lo odiaron y decretaron que ojalá toda su descendencia se muera y sufra. Y un poco la ley del cosechas lo que siembras, se da y esa persona quizá muere y no le pasa nada, pero sus hijos y nietos llevan la cruz de esas malas acciones. Entonces, en nuestra rúbrica personal y familiar hay una energía que no es solo mía, sino que yo lo mismo, estoy hecha de un ecosistema de energía distingentes de hasta 7 generaciones detrás, y de hecho mi material es materia prima para 7 generaciones al futuro. Entonces, en este crisol de lo que soy, hay muchas cosas que inevitablemente son kármicas, que voy a aprender cómo sanar. En estas técnicas aprendemos a sanar el pasado y también a desbloquear el futuro. Hay otras cosas que son el karma del país. Por ejemplo, si todos votamos por un cierto político, la consecuencia de que él haga ciertos acuerdos, haga ciertas cosas, va a ser responsabilidad de todos nosotros. Y así hay el karma del planeta, el karma de la humanidad frente al reino animal. Hay tantos niveles de esto que es un poquito más compuesto. Finalmente, hay algunas, y con esto termino, cuestiones kármicas que tienen que ver con el despertar de la conciencia. Es decir, para que yo desclasifique mi nuevo nivel de conciencia, tengo que superar lecciones kármicas de sabiduría y de aprendizaje para que luego mi conciencia se expanda y es una persona más completa y con más potencial. Así que todo eso se va a cubrir ahí. Fíjate que ahí en ese tema del karma, hay también, una vez más, un nexo con cierto pasaje de la Biblia donde se habla de las consecuencias hasta la 3ª y 4ª generación. No deja de ser interesante, pero dejémoslo allí para que la gente lo medite. Hay también en el brochure algo que nos habla de un programa semanal para la gestión preventiva de la salud. Y esto, para meterlo en una sola pregunta o en un solo diálogo, hablemos de fortalecer el sistema inmunológico y el equilibrio de las hormonas, que son 2 cosas fundamentales, porque aparentemente están
separados, pero no, porque el sistema inmunológico tiene que ver muchísimo con el funcionamiento hormonal, con todo lo que tiene que ver con la parte endocrina y particularmente con esa que es en forma de mariposa que la tenemos aquí debajo del cuello, que es la tiroides. Sí, las dos cosas, William. Entonces, la una es que para que uno pueda encargarse de sin abrumarse esos 5 niveles de salud, tenemos ya clasificadas maneras de trabajar tangencialmente, es decir, técnicas que cubren los 5 niveles, ya, que son muy sintéticas y abarcan desde lo que puede dejarte tranquilo espiritualmente y relajado y con las glándulas desinflamadas y la energía fluyendo y la mente despejada y los sentimientos serenos. Hay como cosas tangenciales. Y hay otras que van a ser más enfocadas en un nivel de salud, luego otra. Entonces, Master LP lleva años enseñando métodos, plantillas de salud, que cuando tenemos nuestros clientes o pacientes que están con cáncer, con depresión o se divorciaron o lo que sea que llegue a nosotros, nos dedicamos a enseñarles estas rutinas y cuando las aplican van viendo mejorías. Entonces ya no es solo el sanador que está ahí, dale y pone energía, sino que la persona recupera la dignidad de su propia vida, con su propia salud y a la vez va forjando su carácter. Entonces, esto de aquí hay una plantilla básica que Master LP la va a enseñar. Y como tú dices, sobre todo por los tiempos que vivimos, los niveles de estrés y ansiedad, pareciera casi que un target, dañar el sistema nervioso, el sistema inmune y la parte de endocrina, pareciera que las fuerzas malvadas quisieran justo dañar eso porque ahí es donde colapsamos las personas. Entonces van a haber herramientas nuevamente tangenciales que van a trabajar desde la respiración, la meditación, ciertos principios que aplicamos que van a ayudar muchísimo a la parte glandular. Desde el punto de vista energético, y con esto termino, la energía es una esencia de existencia más material, más sustancial que el cuerpo físico. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo fortalezco mi energía, esta energía domina por encima del cuerpo físico. Si yo no tengo conciencia de esta energía o es baja, domina el cuerpo físico y sus síntomas. Entonces, si yo aprendo a que la energía sea inteligente, sea brillante, sepa cómo fluir, esa energía va a sanar, tiene cómo sanar al cuerpo físico porque ella vino primero. Ella es la existencia, es la conciencia, es el alma inmortal, es el espíritu en diferentes capas que se va decantando ahí. Entonces, si yo accedo y hackeo ese sistema va a transformar el cuerpo físico. Ok, entendemos que esta masterclass se llevará a cabo los días 29 y 30 de agosto en un horario de 6 de la mañana a 10 de la mañana, ¿verdad? Hora de Ecuador. Estamos hablando de hora de Ecuador, porque va a ser simultáneamente en todos los países. Otros países tendrán otro horario. Estamos hablando de hora de Ecuador, hora de Bogotá, etcétera, ¿no? Además de estas 8 horas de instrucción, o sea, 4 el día 29 y 4 el día 30 de agosto. El programa incluye 3 sesiones de sanación y mentoría de seguimiento. ¿Cuál es el propósito de estas sesiones posteriores y qué transformaciones prácticas se espera observar en los participantes al completar el curso? Sí, en mi experiencia que he dado este curso, Máster me dio la licencia para darlo, ahora lo va a dar él, qué maravilla. Las personas aprenden, les encanta, se quedan como locas, fascinadas, pero practicar algo tan nuevo, como por ejemplo aprender a escanear energía, te quedas feliz, pero luego te falta la confianza de hacerlo, porque tu esposo no sabe de qué estás haciendo, y tus amigos no saben, tú estás como solo, y por eso hacemos las sesiones de seguimiento, porque queremos poner el ecosistema de que ganes confianza en aprender a practicar y usar tu energía, especialmente la gente que no lo ha hecho antes, o que lo hacía, pero no de esta manera. Por eso hacemos sesiones de seguimiento para obligarles a que sigan practicando, a que no se sientan solos y cojan un hábito y desarrollen una habilidad y luego esto se quede como un regalo para el resto de su vida. Disciplina. Finalmente, para quienes deseen adquirir estas herramientas e incluso formarse más adelante como agentes de sanación, ¿qué mensaje final les dejarías y cuáles son los pasos a seguir para oficializar su registro? Gracias, William. Mi mensaje es que vivan la experiencia, porque
este es un regalo, es el cumpleaños de Máster del P. Tienen que entender que no es algo común o típico, es un momento providencial, como tú decías, donde él estaba muy motivado en darnos a todos una mano adicional. Y por eso tenemos tantas becas. Queremos pedirle a la gente que si no tiene los recursos para pagar la masterclass de $500, sí apliquen a una beca, que todavía tenemos cupos a nivel nacional y regional. Y tenemos unas 48 horas más para registrar a la gente. Vivan la experiencia, porque es un regalo para cada uno de nosotros, es un privilegio, es una manera de tener autocuidado y es una manera de comprobar si es que esto, qué sé yo, vamos a ganarle a la IA no creo que va a poder reproducir que nosotros irradiemos la conciencia divina a través de esto o haga escudos energéticos en el chat. Así que creo que va a ser una de esas líneas de servicio y de apoyo a la humanidad y a la comunidad muy, muy única de la humanidad. Así que sigamos experimentando y explorando cuál es esta posibilidad de usar nuestra energía y los invitamos a vivir la experiencia. Ya, vamos a poner aquí abajo la dirección de registro, que es www, y voy a deletrearlo, B grande, IHCGLOB grande AL.com/masterclass. Igual lo vamos a poner aquí y lo repito, www.bigglobal.com/masterclass. Ahí les va a quedar registrado. Beatriz, estamos llegando al final. Ha sido una conversación muy enriquecedora, sin dudas, y nos quedamos con reflexiones invaluables sobre cómo la gestión de nuestra propia energía y conciencia no es solo un concepto abstracto, sino una necesidad práctica frente al estrés y los desafíos de la vida contemporánea. Licenciada Beatriz, quiero agradecerte sinceramente por habernos acompañado hoy, por tu claridad al compartir esta visión integradora y por hacernos al trabajo de Máster del P. Ha sido un verdadero privilegio contar con tu experiencia y perspectiva humana, y para todos nuestros oyentes y espectadores que deseen dar un paso más hacia el cuidado preventivo de su salud y aprender estas herramientas de autosanación, les extendemos una cordial invitación para que asistan a la Masterclass de Medicina Energética, y vamos a poner aquí abajo una vez más el link para que puedan ingresar. Este evento de clase mundial se llevará a cabo, repito, los días 29 y 30 de agosto. Es un homenaje por el cumpleaños de Máster del P, ¿verdad? Que quería cumpleaños en agosto, Máster del P. El 29 de agosto es su cumpleaños. Justo el 29. Sí, William, aprovecho para decir que hay un código especial para la beca, así que me escriban o te escriban a ti por directo para darles ese código para la beca, porque estamos becando a las personas que lo necesiten. Si se registran, hay un cupón que les podemos dar para que puedan acceder a esa beca. Ya, vamos a poner entonces aquí también esa dirección para que puedan escribir y acceder al cupón para la beca. ¿Te parece bien? Me parece muy bien. Perfecto. Una vez más, a todos ustedes, gracias por su sintonía, por su disposición para explorar nuevos paradigmas de bienestar y por acompañarnos en este espacio que hemos vuelto después de algunas semanas. Hasta una próxima oportunidad y que tengan un excelente día, tarde o noche, según el lugar desde donde nos estén mirando. Beatriz, un enorme, sincero y afectuoso abrazo para ti. Igualmente, William, y a toda la comunidad, y sigamos adelante. Bendiciones. Bendiciones.